Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Adiós, amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Jesús, te damos en esta hora, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, maravilloso Dios, que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder meditar ante tu maravillosa palabra, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder glorificarte, poder exaltarte, poder bendecirte, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, háblanos, instrúyenos, Señor, que tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, para poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tengan la bondad de sentarse. Vamos a meditar en estos versículos que hemos leído, ya que esta carta del apóstol Juan es una carta que realmente, si nosotros leemos todos sus capítulos, nos podemos dar cuenta que es una carta la cual nos garantiza y nos da la seguridad. A veces hay ciertas inseguridades, pero aquí, hermanos, tenemos un testigo que no solo está dando declaraciones reales, sino que no es una declaración de la cual a él se la hayan pasado o que alguien se lo haya contado a él, sino que es algo que él ha visto con sus ojos, algo que miró, algo que escuchó. Dice, nuestras manos palparon. ¿Qué más testigo? ¿Qué más testigo nosotros podemos buscar de alguien o esperar unas palabras de seguridad de alguien que lo haya vivido? Porque no hay más testimonio más verdadero que alguien, hermanos, que vivió. Hay mucha gente que testifica testimonios de otras personas,
Pero ¿qué mayor seguridad nos puede traer alguien que diga, estaba al borde de la muerte y el Señor me rescató? Cuando el enemigo me puso al piso, el Señor me levantó. Y hoy estoy aquí para dar mi testimonio, para testificar que el Señor es fiel. Amén, Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Amén. ¿Por qué es fiel nuestro Señor? Porque no siendo merecedores, tuvo misericordia de nosotros. Esta carta de Juan es una carta que como que tiene mucha controversia. No quisiera, hermanos, introducirme mucho, pero nada más quisiera darles una pequeña explicación por qué razón esta carta de Juan es como un poco contradictoria. Según algunos dicen que no tuvo que haber sido él y tanto a veces los estudios como que quieren cambiar la realidad, pero tiene unas palabras aquí tan profundas que no dejan ninguna duda que tuvo que ser alguien que estuvo con Jesús, que anduvo con Jesús, que vivió con Jesús y que tuvo experiencias sobrenaturales con Jesús. Amén. Las cartas del apóstol Pablo, si usted es lector de la Biblia, ha podido usted notar de que desde que inicia su carta, la inicia con un saludo que lo identificaba a él siempre. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo. Y tanto las despedidas de él, se despedía con un saludo a toda la iglesia y decía, mi compañero de prisión les manda saludos. Siempre tenía como que esas características. Siempre que nosotros leemos la Biblia es hermanos, de notar cualquier palabra, porque es una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Pero saben que esta carta de Juan no tiene ninguna presentación. No dice, yo, el apóstol Juan, me dirijo a ustedes con este propósito, sino que aquí podemos ver nosotros un estilo diferente. Un estilo el cual él quería ir al grano. Quería ir, hermanos, de un solo al mensaje. Entonces muchos creen que este no fue tal vez un escrito de una carta a alguna iglesia, sino que dicen algunos que pudo haber sido un mensaje. Pero déjenme decirle que sea lo que sea, nosotros creemos a la palabra del Señor. Amén. Y esta carta nos da la garantía de una verdad que no puede ser movida, sino que es una verdad de la cual, hermanos, nos tiene que llenar de seguridad que el Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios eterno. Dice inicialmente, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios, al verbo de vida. Lo está presentando como el verbo de vida. Entonces, claramente aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 1 dice, y aquel verbo, ¿cómo es que inicia? En el principio era el verbo, igual que está diciendo acá, que lo compara y dice el verbo, pero ¿de quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la soberanía, a la deidad de Cristo, a su majestad. Amén. Poniendo ya a nuestro Dios como que antes que todas las cosas existieran, Él ya existía. Amén. Que por Él fueron creadas todas las cosas. Venga a San Juan
Juan capítulo número 1. Si usted es lector de la Biblia, lo va a encontrar rápido. San Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De ese mismo verbo se está refiriendo en este libro donde hemos leído. El verbo es Dios. El Dios glorioso, el creador de todas las cosas. En ese Dios es el que nosotros hemos creído. En ese Dios es el que nosotros, hermanos, hemos depositado nuestra esperanza. Dice el verso número 2, dice: este era en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Nuestro Señor Jesucristo no es como los gnósticos dicen y creen que Cristo Jesús es nada más un ser en su ser divino, espíritu, pero no creen que haya venido en carne la deidad de Dios. Pero si nosotros leemos el verso 14 de San Juan, dice, y aquel verbo, dice, se hizo carne. Eso realmente lo que deberíamos de tener en la memoria. ¿Cómo vamos a defender nosotros algo, hermanos, con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Si alguien nos pregunta: ¿y cómo usted cree que Cristo Jesús se hizo carne? San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Léalo, verso 14. ¿Lo tienen? Léalo pues. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. En ese verbo es el que nosotros hemos creído. Saben, hermanos, que la razón por la que el apóstol Juan tuvo que escribir esta carta así tan tajante, poniendo a Cristo Jesús como el único Dios, como el creador de todas las cosas, es porque los gnósticos en ese tiempo querían hacer creer lo contrario. Querían atajar a la iglesia con creencias que no tenían nada que ver con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quería poner como en duda la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era necesario que viniera alguien y que diese, hermanos, una explicación clara. Y qué más claro podríamos tener nosotros, donde dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Aquí pone a Cristo Jesús como el único dador de la vida. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. ¿Por qué hoy nosotros tenemos vida? ¿Porque su papá y su mamá quiso? No. Dios da la vida al que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Pero esto no muchos lo creen. No, que creen que no, es que si no hubiese sido voluntad de ellos y ellos no hubiesen querido, no. A veces nuestros padres no quieren, pero Dios quiere. Entonces, no es, los hijos que usted tiene no es porque usted los quiso tener, sino porque a Dios le plació. Amén. Que usted los tuviera. El Señor se los regaló. Aleluya. Entonces no son suyos, son de Dios. Amén. Y Él se los quita o nos los quita cuando Él quiera. Amén. ¿Y quién se va a oponer a eso? Si dice que todo está en la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Él quita y Él pone al que Él quiere.
hace lo que quiera con el que Él quiera. No importa cuál rudo sea. No, es que nosotros a veces decimos, no, es que este es rudo, este no va a llegar. El más rudo ha llegado. Y llega a ser más cristiano que muchos que se llaman cristianos. Porque cuando el Señor llama, llama. Amén. Ejemplo, un apóstol, Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Será que usted era más sagaz que él? ¿Será que usted era más malo que él? Para algunas cosas tal vez. Pero Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos. Los amenazaba. Los encarcelaba. Pero a nuestro Señor Jesucristo le plació llamarlo. Amén. No importando quién era. ¿Será que este Saulo merecía, hermanos, que el Señor fuera al encuentro y lo trajese? No merecía. Igual que nosotros. La única diferencia que se podía ver acá sería el agradecimiento de Saulo de Tarso, ya conocido como el apóstol Pablo, al agradecimiento nuestro. Muchas veces nosotros decimos, no, yo voy a seguir a Cristo, pero yo voy a poner mis condiciones. Pablo no puso ninguna condición. Él dijo, Señor, me llamaste, aquí estoy. Y estoy dispuesto no solo a sufrir, sino dice a entregar mi vida por el evangelio. Amén. Algo que nosotros no daríamos. Nuestra vida, no. ¿Cómo? Si toca tal cosa, no, es imposible hoy, no. Entonces nosotros estamos llenos de muchas condiciones para con Dios. Mas sin embargo, Dios no tuvo ninguna condición para con nosotros, porque su gracia ha sido gratuita para con cada uno de nosotros. Su misericordia, hermanos, nos llegó no sabiendo si nosotros éramos buenos, malos, si lo merecíamos o no lo merecíamos. Su gracia llegó para con nuestras vidas. Pero algo que tenemos que tener muy bien en claro es que nuestro Señor Jesucristo es Dios, eternamente Dios. Amén. Su poder no cambia, su deidad no cambia. Antes que las cosas surgieran, Él ya era, ya Él estaba. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él le dio forma al mundo, a todo lo creado. Nos formó del polvo de la tierra. Y ahora el polvo le quiere decir a Dios que Él no es Dios. Es como el alfarero, que el barro le diga, tú no eres mi creador. ¿Qué puede hacer el alfarero? Deshacerlo y hacerlo tierra, polvo otra vez. Y hacer una masa fea. Aplastarlo y dejarlo ahí apachurrado. ¿No soy yo tu alfarero? Imagine que Dios hubiese sido con nosotros. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo hubiésemos terminado? Pero el Señor es paciente para con nosotros. Su amor, su misericordia, su paz, su bondad. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que nuestro Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo. Amén. Nuestro Dios no cambia. Amén. Lo único que tenemos que tener bien en claro es que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos comunión con Él.
para que así nosotros podamos entenderle a Él, para que así nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Pero en Cristo Jesús nosotros lo tenemos absolutamente todo. Amén. Dice su palabra que Él es el pan de vida. El que tiene hambre, venid a Él y Él lo saciará. Él es la fuente de agua. Le dijo a la samaritana, si tú bebieres o tú me pidieses del agua que yo tengo, le dice, de tu interior correrían ríos Amén. de agua viva. Amén. Él es el agua al sediento. Amén. Él es, hermanos, el que puede dar las fuerzas a los huesos cansados. Cristo Jesús es un oasis en medio del desierto. Cristo Jesús, hermanos, es como para aquel que anda en el desierto y encuentra una fuente de agua, la única fuente de agua que puede satisfacer su sed. Amén. Este mundo sin Cristo es un desierto. Pero dice su palabra, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Quiere decir que nosotros si sufrimos es porque queremos sufrir. Amén. Porque queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a yo quiero. Entonces, pero si nosotros le cedemos al Señor, que Él tome, hermanos, el rumbo de nuestras vidas, Él, hermanos, va a saciarnos. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a poner todas las cosas por añadidura. Entonces, pero el asunto está que nosotros primero buscamos las añadiduras y después lo buscamos a Él. Cuando debería ser diferente, primero buscarlo a Él para que luego todas las cosas se acomoden. Porque hay gente que dice, no, espérese, hermano. Cuando uno los invita a la iglesia, espérese, déjeme primero poner en orden a mi esposo, poner en orden a mi esposa, poner en orden a mis hijos. Déjeme ordenar todo eso acá, déjeme ordenar todo eso acá. Poner todo en orden y después sí, se van a morir y no lo van a poner en orden. Amén. Cuando arregla uno, se arruina al otro. Y cuando arregla al otro, se arruina al otro. ¿Por qué no deja que el Señor los ponga en orden? Amén. Buscarlo a Él primero, Amén. el cual tiene el poder. Ya dijimos nosotros que nuestro Señor Jesucristo es el que ordenó todas las cosas. Puso el sol en su lugar. Puso la luna en su lugar. Amén. Puso el universo en su lugar, las estrellas en su lugar, puso la tierra en su lugar, puso el agua, las aguas en su lugar. ¿Cómo puede ser posible que el mar es agua salada y nosotros tomamos agua dulce? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién pone esos filtros para apartar la sal y apartar agua dulce para nosotros? Imaginen que solo hubiera agua salada. Ya estuviéramos secos. Sería bueno, como dijo una hermanita, para que se le caigan las garrapatas y las pulgas. Un poco de agua y sal. Pero nuestro Dios ordena todo para hermanos, para que nosotros tengamos la provisión, para que no nos haga falta absolutamente nada. Dice su palabra que Él hace que el sol alumbre para buenos y malos. Amén. Y que la lluvia caiga para todos. Porque tanto el Señor tiene cuidado del malo como del bueno. Amén. Lo único es que al final cada uno tendrá su recompensa. Cada uno tendrá su retribución. Eso es lo que dice la palabra. Cuando habla de retribución es su pago.
El Señor, de su misericordia, de su vida, de su cuidado, protege a todos, hijos o criaturas. Porque hay gente que dice todos somos hijos de Dios. No, hay una diferencia. Todos somos creación de Dios, pero hay unos que exclusivamente son hijos de Dios. Y son los cuales tienen comunión. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es la comunión? Con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios de la gloria. Entonces, hermanos, es necesario saber de que aquellos que tienen una relación con Dios son los que van a tener esa comunión. Aquellos que buscan tener una relación con Dios son aquellos que van a poder concebir tener esa comunión. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Amén. Es necesario que tengamos comunión primero con nuestro hermano. ¿Cómo está su relación con su hermano? ¿Usted es de los que tiene amigos o de los que tiene más enemigos que amigos? ¿Cómo es? Porque ¿cómo vamos a tener comunión con Dios si entre nosotros no sabe haber una comunión? Si yo aborrezco al hermano, si yo aborrezco a la hermana, si yo no trago a la hermana, no me pasa de aquí, la regreso. De ahí mismo no me va a pasar Dios. Y no va a obrar en nosotros mientras no haya una comunión verdadera. Porque tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos. Dice su palabra, amar a Dios, pero primero hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces tiene que realmente haber una paz. Nuestro Señor Jesucristo es el Cristo de paz, el Dios de paz para con nosotros. Pero ¿qué paz va a surgir en nosotros para con Dios si no hay paz con mi hermano, con mi hermana? Entonces, para que haya comunión con Dios, primero tiene que haber una buena relación en nosotros, un mismo sentir. ¿Lo hay o no? ¿No dicen amén? Amén. Sí, sí hay. Entonces yo creo que hay muchas cosas que arreglar para que así podamos, hermanos, ver la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos por el camino. Pero realmente, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que el mismo Cristo Jesús que estuvo con los discípulos, ese mismo Cristo Jesús es el que está con nosotros. Porque el apóstol Juan se preocupa por decir, porque dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. ¿Cómo hemos visto nosotros la vida del Señor manifiesta? ¿Qué dice San Juan capítulo 1 verso 14? No, sin verlo, solo así. ¿Qué dice San Juan 1:14? No, todo el versículo, ¿qué dice? Ya hicieron trampa, ya no. Imagínense cómo eran en la escuela. Y aquel verbo, dice, habitó entre nosotros
Y vemos su gloria, gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos la plena seguridad del Cristo que Juan está hablando y está, hermanos, siendo testigo. Es el mismo Cristo, el Verbo, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Ese Dios creador, ese Dios soberano, aquel que con su gloria formó todas las cosas, dice, y aquel Verbo, el mismo creador, se formó. Y aquel Verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros. ¿Para qué? Para darnos testimonio de la verdad de Dios. Para poder, hermanos, venir y hacernos el camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Sin Cristo Jesús no podemos llegar al Padre. No hay forma que lleguemos al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Ningún hombre puede perdonar pecados sino solo Dios. Amén. Y dice que si le confesamos nuestros pecados a Dios, si le confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús, Él es fiel y justo. Dios, amén. ¿Para qué? Para perdonar pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Y hacernos dignos de ser recibidos en nuestros corazones. Amén. Porque primero tiene que limpiarnos. La misericordia de Dios es tan grande para con nosotros. Cuando Cristo Jesús vino, aquel que paralítico, que no tenía ninguna posibilidad de tener movimiento, Él vino a devolverle el movimiento en sus piernas. Sus huesos estaban debilitados y Él vino a fortalecerlos para que volviese a caminar. Aquel sordo que no podía oír, como muchos dicen que oyen, pero no oyen nada. Solo es como un símbolo que resuena, pero no aprende, porque no puede oír. Necesita que Cristo Jesús venga con el taladro. Oh, ahora sí oigo, dice el sordo, porque Cristo tenía que hacer la obra sobrenatural en él. Dios, amén. Hay unos que tienen ojos pero no ven. Y no, ahorita mismo no estoy hablando de los ídolos, pero son iguales. Tienen ojos pero no ven. Oídos tienen pero no oyen. Tienen manos pero no tocan. No tienen sensibilidad. Pero hoy no estoy hablando de los ídolos, estoy hablando de ustedes. Muchos tienen ojos pero no ven. Necesitamos que Cristo Jesús venga y nos ponga los lentes para que podamos ver. Entonces cuando Cristo Jesús nos abre los ojos, ya podemos ver las cosas diferentes. Nos quita los lentes Cristo Jesús. Miramos aquel enanito, lo miramos gigante y difícil de poder derrotarlo. Yo me imagino, David, cuando vio al gigante, David ya tenía los lentes, los ojos de Cristo puestos. Cuando vio al gigante dijo: ay Dios, este es pan comido, porque ni Dios es más grande que Él. Sí, pero con los ojos humanos nosotros ¿qué vamos a ver? Cualquier problema lo vemos grandísimo. Cualquier pared la hallamos impenetrable.
No se puede pasar, no se puede, hermano. Eso es que aquí está difícil, no hay salida. Es que ¿cómo le vamos a hacer? Es que no quieren, hermano, no quieren nada. Solo yo quiero. Porque no se han puesto los ojos de Dios. Porque Cristo Jesús no ha abierto sus ojos. Pero cuando Cristo Jesús abre los ojos, ya nos enseña a no ver las cosas por nuestra propia vista, por lo natural, sino que ya nos pone los ojos para que veamos todo en lo espiritual. Al gigante lo veremos enano. A lo imposible posible. Porque esa es la fe. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, se pueda ver. Cuando no había nada, estaba vacío. De la nada, el Señor lo hizo todo. No había nada y el Señor lo formó. ¿Cómo fue? Hizo de lo que no era. Creó un mundo maravilloso. Si quisiera el hombre poder clonar un planeta como este, jamás lo va a poder hacer. Porque el Señor tiene el control hasta de la arenita más pequeña que pueda haber. La piedrita más pequeña, Él la puso en un lugar y sabe dónde está. Nosotros perdemos las llaves del carro y pasamos una semana buscándola y no la encontramos. Dios sabe dónde está todo. Él puso la piedra más pequeña como la más grande. Él tiene el cuidado de la planta más pequeña hasta de aquella que está herida. Usted ha visto aquellas cuando hay una pared y ahí nace una plantita. Se puede ver significante en esa pared, esa plantita, para nada. Pero saben, el Señor es el que le da la vida. Amén. El Señor es el que hace que le llegue el agua. Entonces ahí eso nosotros podemos ver hasta en las cosas más pequeñas, poder ver la soberanía del Dios en el que nosotros hemos creído. Amén. Nuestro Dios es el que puede dar la vida a pesar de que ya haya muerto. ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo ahí? De un hombre que había tenido una muerte ya física, ya había muerto. El Señor le devolvió la vida. Por eso es que dice su palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos de nosotros estábamos más muertos que Lázaro y el Señor nos devolvió la vida. Amén. Nuestra condena ya era el infierno, pero Él nos libertó. Él nos rescató, nos salvó por su gran misericordia. Pero el Cristo en el que nosotros hemos creído es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aunque el mundo crea lo contrario, nosotros hemos creído en aquel Cristo que vino en carne. ¿Creen ustedes en este Cristo? Dice que todo aquel que cree y confiesa que Cristo Jesús vino en carne, dice que tendrá vida eterna. Pero si nosotros no creemos, no hay forma de que pueda ocurrir ese milagro de vida eterna si nosotros no creemos en aquel. En primer lugar, creer que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Y usted podrá decir, ¿cómo usted lo miró? Usted estuvo ahí, no estuve ahí. Pero su palabra lo dice. Y yo creo a su palabra. Porque su palabra dice que es fiel y verdadera. El Señor se ha manifestado a los hombres de diferentes maneras. En el antiguo tiempo, por los profetas. Moisés, los profetas.
Luego, después de los profetas, hubo un silencio por un montón de años. Y luego el Señor levantó a otro profeta, el último de los profetas, a Juan el Bautista, que dijo: voz que clama en el desierto. Dice: yo soy el enviado a hablarles de aquel que viene atrás de mí, el verbo de vida, aquel que no les puede solo perdonar el pecado, sino los puede salvar, el cual no solo nos promete una vida eterna, sino que nos la otorga y nos la da. Y es una plena seguridad que nosotros tenemos, porque aquel que muere en Cristo Jesús tendrá la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es no apartarnos de Él, pedirle fuerzas que nos fortalezca para que sigamos fieles hasta el día que muramos o el día que sea su venida. Pongámonos de pie. Cierren sus ojitos por un